Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a platicar un poco más sobre el CBD, esta fracción del cannabis, de la planta de la marihuana, que ha sido muy controversial. Y me gustaría platicar sobre un testimonio de Gaby. Hola, Gaby. Hola. Gaby nos va a contar cómo es que empezó utilizando el CBD. Ella, curiosamente, además de utilizarlo, lo vende por si alguien está interesado. Es un CBD que no se prepara en casa, sino lo compra de manera comercial, certificado. Y me gustaría, Gaby, que nos comentaras cómo fue que empezaste a consumir el CBD tan controversial. Bueno, lo empecé a consumir por recomendación de una vecina. Yo lo empecé a consumir principalmente por migrañas muy fuertes. ¿Y te tomabas medicamentos? No, nada. De hecho, me recetaron el captopril porque ya estaba teniendo problemas con la presión. La verdad, ya la migraña era discapacitante porque ya me tenía que retirar de mi trabajo, vómitos, horrible. Y me lo recomendaron. Entonces, lo busqué porque no quería tomar cualquier cosa, me daba miedo, tenía mucho miedo. Y más porque yo decía, no, pues voy a andar voy a andar mal. Sí. Fíjate que justamente hay muchos estigmas acerca de esto. El CBD es una fracción, tan solo una fracción de la planta, no la planta completa. Hay dos fracciones principales, el CBD, que es esta, y el THC, ese es el psicotrópico. Estas gotas certificadas no contienen el THC, así que se pueden consumir de manera como tranquila, ¿verdad? Sí. Pero sin embargo hay un estigma porque por falta de información pensamos que nos vamos a volver adictos. ¿Tú te has vuelto adicta? No, de hecho la dejé de tomar prácticamente como una semana porque no llegaba mi pedido. No tuve insomnio, no tuve problemas, nada. Lo único que sí, ya me empezaba a doler la cadera, ya me empezaba a sentir mi nariz porque yo tengo problemas de alergia y también se me ha controlado mi alergia, mi rinitis alérgica se me ha controlado con las gotitas, ya no he vuelto a tener alergia y ya empezaba a sentir la nariz como incómoda, como que ya empezaba a estornudar y yo decía ya me va a agarrar la alergia, pero no, nada. Fíjate que de lo que leí ayer es que la ONU a partir del 2020 ya la declara como una fracción con propiedades medicinales, digamos con estudios muy serios, y se utiliza contra la migraña, contra los ataques de ansiedad, depresión. ¿Qué más escuchaba? En los casos de cáncer, cuando hay mucho dolor. Sí. Y dolores que ya no son fáciles de controlar más que con morfina, por ejemplo. Esta es una opción. Y algo súper interesante, a nosotras las animalistas hemos visto ataques de ansiedad muy recurrentes en animalitos, en mascotas, por los cohetes. Tengo testimonios también de que le ponen una gotita, claro, con cuidado, ¿verdad? Sí, claro. Y todo bajo la supervisión médica. Le ponen una gotita en agüita a la mascota y también se les tranquiliza. O sea, y tengo un caso ayer, me llegó de una perrita con cáncer ya terminal, desahuciada. Y bueno, el médico le sugirió esto para mantenerla estable, sin dolor. Y, oh sorpresa, vivió 3 años más. Entonces hay casos increíbles. Pero ¿cuál es el miedo, Gaby? ¿Por qué en tu caso, entonces, en tu vida, por qué tenías miedo de utilizarlo? Por todo lo que se dice. Mi primer miedo era andar pues mal o que me causara o que me causara dependencia, que al rato no lo pudiera dejar. Me daba miedo, pero me informé, busqué, leí y todo y aún con miedo era más mi malestar. Ya era algo que ya no podía. Me dolía mucho la cabeza, mi cara se ponía roja. ¿Del dolor? Del dolor y la presión que me subía mucho cuando me daba la migraña. Horrible. Fíjate que eso es increíble, porque uno piensa que la migraña es un dolor que reposas, apaga la luz y ya. No, es incapacitante. Sí, yo me tenía que retirar de mi trabajo porque estaba vomitando, porque me sentía muy mal. Una vez me recosté, les dije a mis compañeros, no, necesito recostarme aquí un ratito, 5 minutos. Cuando me desperté estaba pinta de la cara. Todos mis vasitos. Por el dolor, por la presión que se aumentó, que subió y el dolor. Sí. Fíjate, en la mañana también un médico
me comentaba que, claro, bajo supervisión médica, pero podría ser un sustituto a los fármacos comunes y corrientes que se toman para la depresión, por ejemplo, el clonazepam o esos medicamentos más fuertes, los barbitúricos, que hablamos y de codependencia, Sí. una codependencia farmacológica fuerte, ¿verdad? Sí, yo he tomado medicamentos, bueno, yo soy sobreviviente de cáncer, Increíble. tengo una amputación y he tomado muchos medicamentos para el dolor. Yo recuerdo uno que me inyectaba aquí que era 1 mililitro, ahorita no recuerdo el nombre, pero era para el dolor, para que me mantuviera. Me hice adicta y cuando me retiraron el medicamento, que lo tomé prácticamente fue un mes, después de que me retiraron mi pierna, no, tuve lo que sienten los drogadictos. El así, síndrome de abstinencia. Sí, lo tuve, horrible. Qué barbaridad. Horrible. O sea, además de la pérdida de tu pierna, que era un duelo ya, el sufrimiento no solamente físico, sino ahora pues y psicológico, emocional, integral, y además el síndrome de abstinencia. Sí, lo tuve. ¿Y cómo lo superaste este síndrome? Pues me retiraron el medicamento y yo no, la verdad no supe. Si hubiera conocido en ese tiempo, porque en ese tiempo no se oía esto, Sí. yo creo que lo hubiera pasado un poquito mejor, pero pues solo me retiraron el medicamento, duré como una semana mal. Fíjate que eso es súper interesante, porque tú por condiciones médicas has utilizado otros analgésicos, Sí. fármacos mucho más fuertes. ¿Cuál es la diferencia entre esos fármacos y el CBD? No te causa, es lo que tienes, que no te causa ansiedad, no te causa la necesidad de tomarlo o que lo dejes de tomar y tengas el malestar. Como te digo, yo lo dejé de tomar una semana porque pues no llegaba mi pedido y no tuve la necesidad. O sea, no es como los medicamentos que si no lo tomas te vuelves a poner mal en ese rato, o sea, en cuanto se te pasa el efecto. No. Y además estos medicamentos son bajo prescripción médica, son muchísimo más caros. Este botecito, ¿cuánto cuesta? Ese botecito es de 2 mililitros y cuesta 300 pesos, pero la ventaja es que te dura un mes. Wow, o sea, con 200 pesos. 300, cuesta 300. Ok, con los 300 pesos, con una gotita, ansiedad fuera, migraña, dolor como control. A mí me parece muy interesante, ¿saben qué? Desde el punto de vista como investigadora, me parece apasionante, pero también desde el punto de vista social, hasta económico, porque es mucho más barato, claro, si se consigue un CBD certificado, con un distribuidor serio. Ojo, eso es muy interesante, porque alguien me decía, oye, y si lo machaco, consigo la planta y lo machaco, No. lo que se van a hacer va a ser un cóctel súper alucinógeno, porque habíamos dicho son 2 fracciones principales, el CBD y el THC. Si lo machacas, no se separa el THC. No, a mí me ofrecieron caseros y pues sí, mucho más barato, 180 pesos, súper barato. Pero yo decía, ¿cómo lo separan? No, ¿Cómo? no es fácil. Y sí me vuelvo adicta. Y sí, y anduve investigando, di con esta marca y la verdad lo probé y cuando lo probé dije, no sentí nada, o sea, de hecho no sentí, no sé cómo explicarlo, no me sentí en las nubes, no me sentí nada, pues, me sentí igual. Intoxicada, podríamos decir, porque en el posteo de ayer justamente alguien decía, es que probé uno que me dieron y me sentí intoxicada. Depende, claro, de la condición física, de la patología, obviamente del producto, por eso hay que tener mucho cuidado. Abajito de este video vamos a poner los datos de Gaby por si se quieren comunicar con ella. Hay otros distribuidores, por supuesto, pero yo creo que este es un buen testimonio a considerar y sobre todo, aquí lo más importante, chicos, chicas, quien nos vea, es informarse, abrir, expandir un poco nuestra mente, dejando un poquito al lado el prejuicio, informarse y ver que hay alternativas que son, en tu caso te ha funcionado mejor, yo te veo súper radiante y vamos a hablar un poquito después de esto, pero me gustaría que lo viéramos como un testimonio vivencial y claro, la última palabra es de ustedes, pero hay que informarse, porque en este momento donde hay crisis por fármacos, donde la economía estamos también en crisis económica, una alternativa que pueda ser viable, segura y sobre todo al alcance es muy buena. Sí.
los medicamentos son muy caros, pero los dejas de tomar y luego los necesitas. No. La verdad, yo aprendí a vivir sin dolor y al ver mis compañeras de trabajo, unas ya lo toman.